Regresamos a Punto y Contrapunto. Desde la primera vez que el presidente López Obrador envió al Senado una terna para proponer a una persona ministra en la Suprema Corte de la Nación, de Justicia de la Nación, en 2018, ha recibido fuertes críticas de organizaciones civiles. Acusan que sus propuestas son de personas muy cercanas a él y al movimiento que encabeza, lo que pondría en riesgo la autonomía de la Corte. Veamos en contexto. Al presidente López Obrador le ha correspondido enviar en 4 ocasiones propuestas para ocupar un lugar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 3 ocasiones incluyó a la hoy ministra Loretta Ortiz. La primera terna que envió el presidente al Senado fue en diciembre de 2018. Además de Ortiz, propuso a Celia Maya García, que este año fue candidata de Morena al gobierno de Querétaro, y a Juan Luis González Alcántara Carranca, que asumió la encomienda el 1 de enero de 2019. En febrero de 2019, el presidente volvió a proponer a Maya García y Ortiz, además de Yasmín Esquivel Moza. La elección de Esquivel Moza fue criticada porque su esposo, José María Riobó, ha sido contratista en proyectos de la Administración Federal como el Aeropuerto de Santa Lucía. La tercera terna la propuso en noviembre de 2019. Estuvo integrada por Ana Margarita Ríos Farjat, la académica Ana Laura Magaloni y la ahora directora general del Banco de Bienestar Diana Álvarez Mauri. Hasta su selección, Ríos Farjat fue titular del Sistema de Administración Tributaria. Finalmente, el pasado 16 de noviembre, el mandatario envió su cuarta postulación integrada por Loretta Ortiz, Bernardo Batis y Verónica de Gives. En todas las ternas enviadas, organizaciones de la sociedad civil han señalado que las personas propuestas son muy cercanas al mandatario o al partido político que fundó, lo que pondría en riesgo la independencia de sus cargos. En 2018, durante la entrega de constancia del presidente electo del Tribunal Electoral, el presidente López Obrador expresó que en su gobierno, las autoridades encargadas de impartir justicia no serían objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas y que habría respeto absoluto por sus veredictos. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche. Empiezo ahora contigo, María José. Vamos a hablar sobre qué representa entonces que Loretta Ortiz sea la cuarta persona ministra nombrada por el presidente López Obrador para la balanza al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también ya hablábamos en el bloque anterior, comenzamos a discutir este debate sobre la designación, el proceso de designación de ministros y ministras, y qué responderías a las inquietudes sobre la autonomía e independencia que se podría poner en riesgo con la llegada de Loretta. Yo la verdad no opino que se puede correr un riesgo sobre la autonomía de la Suprema Corte. Lo ha demostrado en diversas ocasiones. A mí, al contrario, me da gusto que de las 4 ternas que ha mandado el presidente, 2 de ellas fueron 3 de 3 mujeres y las otras 2 fueron 2 de 3 mujeres. Dentro de ello, yo creo que la impartición de justicia en la defensa de los derechos de las mujeres y su inclusión en la vida laboral está más cerca de hacer esta perspectiva de género como una política pública que se está consolidando dentro del Poder Judicial y que aparte puede ser un referente a seguir después, ¿no? Yo creo que las ministras anteriores, el ministro Alcántara, que también fue en el 2018, creo que han marcado porque han hecho reformas en los últimos meses y años esenciales para la sociedad, porque hay que establecer, como bien lo dijeron los compañeros, la Suprema Corte no ve casos específicos en lo individual, sino también es para una población, para toda la sociedad y que nos afecte en la vida diaria muchas veces. Por ejemplo, se ha hablado sobre el aborto legal, se ha hablado sobre la objeción de conciencia, se ha hablado sobre el uso lúdico de la marihuana, se quitaron los requisitos para no ser condenado por el delito doloso para ocupar un cargo público. Hoy, por ejemplo, dio el comunicado a la Suprema Corte que es la primera vez que se va a hacer una convocatoria exclusivamente para mujeres, para ser visitadoras en el Poder Judicial, nunca antes vista. La reforma judicial del año pasado, donde se va a impulsar la impartición de justicia, se va a quitar el nepotismo, la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que darle la oportunidad a la ministra hoy en día, Loretta Ortiz, hay que dejarla caminar, hay que dejarla como a los otros ministros con base a su trayectoria y que demuestre lo que puede llegar a ser, y vamos en el mismo camino, que es transformar al Estado mexicano con impartición de justicia. Yo creo que fue una decisión certera. Yo creo que aparte de eso no fue una imposición del presidente. Es una elección que se somete por el Senado, donde se evalúan no en 7 días, no en un mes, sino con la trayectoria que ellos han tenido durante toda su carrera judicial, mayoría, y política muchas veces. Javier, ¿tú qué opinas al respecto? Ya en el bloque pasado, pues lamentabas que la designación hubiera sido tan rápida, de manera tan expedita, no se discutió
con mayor profundidad. Bueno, sí hubo una comparecencia, pero ¿qué decir? ¿Es suficiente una comparecencia ante el Senado de la República para designar a quien pueda ocupar un puesto, un asiento en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Se había criticado mucho también que se había convocado a las personas candidatas en la terna a dialogar con la ciudadanía y escuchar sus preocupaciones sobre lo que implicaba llegar a este Pleno de la Suprema Corte, y no fue así, no ocurrió. ¿Qué decir al respecto? No, a ver, yo creo que 7 días claramente es insuficiente, porque no olvidemos que el proceso de designación no solo sirve para que las senadoras y los senadores estén convencidos sobre un perfil. O sea, es decir, yo creo que hay muchas cosas en la trayectoria de Loretta Ortiz Alf que son buenas, ¿no? Que pueden ser incluso suficientes para llegar a la Corte, pero los procesos de designación también se hacen de cara a la ciudadanía. O sea, es decir, esa legitimidad de las personas que llegan no solo está relacionada con el número de votos que reciben en el Senado, sino es muy importante también que la ciudadanía pueda confiar, digamos, en sus juezas y en sus jueces constitucionales. Me sumo a lo que decía Itzel. No solo basta con ser independiente, también tienen que parecer independientes, porque de lo contrario es muy difícil generar confianza en la ciudadanía. El método de designación, hay que decirlo, es muy malo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución lo que dice es que si el Senado se tarda más de 30 días o si le rechaza 2 veces al presidente de la República las ternas, entonces el presidente designa directamente, ¿no? Entonces esas son reglas que rompen completamente con la lógica de la separación de poderes, e incluso las senadoras y los senadores de oposición, no solo de esta administración, sino también en el pasado, en otras legislaturas, siempre están pensando, así me manden 3 propuestas malas, partidistas, insuficiente autonomía o méritos, si yo rechazo una terna, me pueden aventar otra peor, y si rechazo, entonces hay una designación directa, ¿no? Eso es algo que hemos criticado desde hace años, no solo con esta administración, sino también con las pasadas, y yo creo que eso sí lo hay que cambiarlo. Yo creo que las designaciones previas, por ejemplo, del presidente López Obrador han sido muy mixtas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, cómo se ha comportado, digamos, ya en sus decisiones y sus votos Juan Luis González Alcántara Carrancá, yo tengo la impresión que ese ha sido un ministro que a veces ciertamente vota a favor de lo que podría parecer los intereses de este gobierno, pero también ha tenido votos muy valientes. En el otro extremo, yo pondría precisamente a Yasmín Esquivel Moza, ¿no? Y ahora que se mencionaba este tema de la cercanía con el poder económico, bueno, yo creo que Yasmín Esquivel es la mejor representante hoy en la Corte de esa conjunción tanto del poder político como el poder económico, porque no olvidemos que ella está casada con uno de los principales contratistas, ¿no? de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Es una persona muy cercana al presidente y a los intereses económicos, y claramente, y eso lo ha demostrado con sus decisiones, no tiene ni los méritos ni las cualidades para estar ahí en la Corte, ¿no? Entonces, sí, creo que al final de cuentas hay un interrogante de qué lado va a estar Loretta Ortiz, ¿no? Si de ese bloque que sí ha mostrado cierta autonomía, incluso respecto al presidente que la propuso, sí, o si vamos a ver una ministra como Esquivel que sí sistemáticamente vota por ahí. Hay una gran pregunta, pero bueno, pues habrá que darle, creo, el beneficio de la duda. A ver, Arturo, ¿tú qué piensas sobre esta interrogante que pone Javier sobre la mesa? ¿Qué esperar sobre la gestión de Loretta Ortiz ahora que ya fue ratificada por el Senado como, bueno, más bien designada por el Senado como ministra? Ella ha expresado que, bueno, va a trabajar garantizando criterios de derechos humanos y va a abogar por ello, pero también en aquellos casos que involucren a la Cuarta Transformación. ¿Qué decir al respecto? Y sobre el proceso de designación también. Por supuesto. A ver, continuando con el proceso de designación, sí es imperante que se modifique. A mí me parece una atrocidad que si se rechazan las 2 ternas, en automático el presidente de la República pueda nombrar y designar a quien quiera. Se le otorga demasiado poder al presidente de la República y puede mandar 2 ternas chafísimas y después, ¿sabes? Aquí te viene la terna, ya te viene la imposición presidencial, ¿no? Entonces es algo que sí se debe rediseñar, y se ha venido, creo que lleva desde que estudié Derecho, desde que iba en la carrera, desde que lo que piensan, o sea, es un tema que ha venido pensándose cómo va a ser la designación de ministros en este país, de ministras y ministros en este país, porque no hemos llegado a ese esquema. Ahora, también recordemos que la oposición en estas designaciones de la cuarta transformación, la oposición ha estado acompañando, o sea, se requieren 2/3 partes de los miembros, y la oposición, si los perfiles no parecen, también la oposición ha estado jugando el juego de la Cuarta Transformación.
Entonces también hay que hacer un señalamiento. Se va a hacer un señalamiento de que, y la oposición y quienes no creen en el proyecto de la Cuarta Transformación tienen todo el derecho y deberían exigirle a esta oposición que se ponga a hacer oposición, porque no están designando a cualquier persona, están designando a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que es una persona que va a decidir sobre la constitucionalidad de las leyes. Y eso en cualquier Estado constitucional democrático de derecho es fundamental. Entonces es necesario que la ciudadanía comience a darse cuenta de la importancia del Poder Judicial. Y sí es necesario ya empezar a replantear, porque ahora ya no, ya se vienen nuevos nombramientos hasta el año 2024. Es importante que la Cuarta Transformación presente un nuevo modelo de cercanía con el pueblo para la elección de ministras y ministros y que sea un pacto de Estado, porque estamos hablando de un poder de la Unión. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un poder de la Unión y debe ser un pacto de Estado en donde no solamente se escucha a los actores políticos, sino que se escuche a toda la sociedad civil de todos los sectores, por personas indígenas, personas en situación de vulnerabilidad, personas LGBT, de la comunidad LGBTTI, a todo mundo, para que se escuche y se cree un mecanismo idóneo para nombrar a los ministros. Ahora, hablando de Loretta Ortiz, después de ver sus intervenciones tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno, confío en que ella va a hacer un buen trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos, por ejemplo, Arturo Saldívar fue nombrado, propuesto por Felipe Calderón Hinojosa, y ¿qué fue lo que pasó? Él fue el que le hizo todo, él al final terminó en contra del entonces presidente Calderón, con la sentencia Florence Cassé, fue el que le estuvo dando, fue la piedrita, se convirtió en la piedrita en el zapato del presidente. Sí. Entonces, hay que empezar a darnos todas estas cosas y observar cómo los ministros votan y tenerlos y tenerlos presentes. Pero sí es muy importante revisar cómo se designan a los ministros. Sí. Definitivamente, 7 días no son suficientes porque estamos eligiendo a alguien que puede expulsar del sistema jurídico una norma que la mayoría ha decidido que se convierta en ley. Itzel, un nuevo modelo de designación de ministras y ministros. ¿Qué balance haces también sobre las otras ministras y ministro nombrado por el presidente López Obrador, sobre el proceso de designación? Y bueno, Arturo ponía un punto sobre la mesa que es, pues, efectivamente Loretta Ortiz tendrá que revisar y tener un criterio sobre temas de constitucionalidad, incluso impulsados por el gobierno de la 4T, como lo es el acuerdo presidencial que emitió el gobierno federal esta semana, en el que se declaran como asuntos de interés público y de seguridad nacional todas las obras y proyectos del gobierno de México. ¿Qué decir al respecto y qué esperar como Loretta como ministra de la Suprema Corte? Sí, pues yo esperaría que se conduzca de la mejor forma, pero pensaría que más que un deseo personal, al final los procesos de designación nos tendrían que dar mayores garantías para que no fuera una moneda en el aire, ¿no? Es decir, bueno, esperemos que lo haga bien y no pongamos como todos nos agarramos de la mano para que eso suceda, sino que más bien en este ejercicio el Senado, digamos también como otro poder de la Unión y en una facultad de control que hace con las designaciones, tendría que tomar mayor responsabilidad. Entonces yo creo que aquí en este proceso hay como varias cosas que se han venido apuntando que se necesitan repensar y cambiar, ¿no? Tenemos desde el momento en que se conforma la terna, que es totalmente discrecional, uno no sabe bajo qué elementos, cuáles fueron las consideraciones que toma el Ejecutivo para proponer 3 nombres, ni siquiera en el envío formal que hace al Senado justifica esa decisión. Me parece que eso es sumamente grave porque, digamos, en la medida en que aumenta la discrecionalidad, vamos permitiendo que entonces se puedan nombrar perfiles lo menos idóneos, pero también, pues, la opacidad permite malas prácticas, eso lo hemos visto. Entonces, este proceso, ¿no? Está, digamos, diseñado para que sea lo más discrecional, ¿no? Se concentra en un solo poder, aunque participa, digamos, el Senado. Hemos visto en esos ejercicios, por el mal diseño y por el contexto en el que estamos, que no asumen esta responsabilidad, que en realidad vemos incluso decisiones que están decantadas de manera previa. Uno puede ver los medios, ve las notas y ya se va diciendo cuáles son los nombres que están ¿no? ventilándose para
formar Sí. la terna, pero sobre todo quién es la persona favorita, ¿no? Y al final, creo que lo más lamentable es que estos trascendidos en estas ocasiones se han confirmado, ¿no? Entonces no vemos una terna equivalente, sino Sí. más bien vemos una terna donde es una la persona, digamos, la favorita, donde se está inclinando la balanza y entonces en realidad el Senado lo que hace es procesar esa decisión sin tomarse en cuenta una valoración de sus méritos, más allá de la trayectoria previa, porque yo diría, ¿no? Incluso ahora con lo que mencionaban, vi una declaración del presidente de la Junta de Coordinación Política, donde decía, bueno, lo vamos a hacer muy rápido porque ya han venido a comparecer para otras postulaciones que se han hecho, ya las conocemos, y a mí me parecía realmente muy lamentable que hiciera estas declaraciones. Me dice, es mero formalismo, ¿no? Y lo decía con tanta naturalidad y sin tanto pudor que yo decía, en realidad, a ver, no es lo mismo, ¿no? Que Bernardo Batis, con todo lo respetable que pueda ser, haya estado postulado para ser fiscal, que ahora para ministro. Las características, los requisitos son totalmente diferentes. Incluso decía, no es lo mismo que Laureta, ¿no? Esta sea su tercera comparecencia, pues el contexto cambia, hay algunos elementos, ¿no? Que valdría la pena profundizar, incluso... Déjame te interrumpo ahí, Itzel, porque se nos fue el tiempo del bloque y tenemos que hacer una pausa, pero regreso contigo precisamente para profundizar sobre la composición de la terna y por qué el tema de paridad es importante. La equidad de género es una demanda de justicia social. La Suprema Corte de Justicia poco a poco se dirige en este sentido con la incorporación de Loretta Ortiz. Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.